Hola, bienvenidos a este especial del debate de France 24. Soy Santiago López González. El 2020 será recordado por obvias razones por la pandemia del COVID-19 y las múltiples consecuencias que trajo para la humanidad este hecho que nos tomó por sorpresa en muchos sentidos. Pero esto no impidió que el acontecer siguiera su curso. Las noticias y los hechos destacados siguieron teniendo lugar pese a que estábamos mucho más atentos al tema de la pandemia. En este especial del debate hablaremos de esos otros hechos que fueron noticia, que tuvieron cubrimiento, otros no tanto, a lo largo de este año en Argentina. Hemos hecho una selección de 4 temas que se pasó a presentárselos a continuación. En este programa entonces vamos a hablar de la refinanciación de la deuda argentina y el plan económico que tiene el gobierno. También hablaremos de la polémica votación en la Cámara Baja del Congreso sobre la interrupción del embarazo. Hablaremos también de un tema medioambiental, los incendios forestales que afectaron a varias provincias argentinas y, por supuesto, la muerte del futbolista Diego Armando Maradona. Para analizar y conocer detalles sobre estos temas, hemos invitado a Sheila Wilker. Ella es analista de opinión pública, también es investigadora, magíster en comunicación y cultura, además es directora de 3.0. Y también, ella se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. También nuestro siguiente invitado se encuentra allí en la capital argentina, Ignacio Lavaki. Él es analista político de la Universidad Católica de Argentina y también de la Universidad del SEMA. Ambos, como ya decía, se encuentran en la capital argentina. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas y sus comentarios en las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook y nos encuentran también en Instagram y en Twitter como @France24_ES y @Santilogo. La etiqueta es numeral el debate F24. Pues comenzamos entonces con el primer tema de la agenda, que es la deuda y el plan económico y la refinanciación de esa deuda que tenía Argentina, que ha sido una de las grandes cargas que han llevado los gobiernos argentinos recientes. Y comienzo entonces con Sheila, su opinión sobre este tema económico, sobre esta refinanciación de la deuda, cómo le cayó esto al gobierno en medio de la crisis de la pandemia del COVID-19. Adelante. Bueno, a ver, finalmente se llegó a un acuerdo con los bonistas privados. Yo creo que fue uno de los aciertos, o que el gobierno pudo poner en valor ese acuerdo. Hay por delante, por supuesto, un desafío ahora con el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Argentina, vos sabés, tiene un problema tanto en sus cuentas públicas como en esa deuda que tiene por delante. El gobierno ha manifestado desde el primer momento que su voluntad de pago, pero bueno, a ver, intentando buscar una especie de equilibrio entre las posibilidades de nuestro país, las necesidades de los acreedores, pero también, sobre todo, el costo humano y posible de esos acuerdos, de esos cierres, y me parece que, en todo caso, es uno de los elementos que, discursivamente al menos, siguen estando en el tapete. Por supuesto, el acuerdo de la deuda por venir no está desvinculado de un plan económico, ¿no? Digamos, y me parece que todavía en esa zona hay algo para trabajar y todavía una incógnita que se presenta sobre el horizonte, ¿no? Sí. Ignacio, y su opinión al respecto. Recordemos que algunos organismos internacionales y también instituciones allá en Argentina han indicado que la caída económica de este país para el 2020 será del 10.2%, otros dicen 10.9%, y prevén una recuperación económica para el 2021 del 4.9%, pero sin duda alguna la renegociación de la deuda le da un respiro al gobierno argentino, por lo menos por estos últimos meses del año. ¿Qué piensa usted? A ver, la reestructuración de deuda lo que hace es patear hacia adelante la carga de deuda que la Argentina, que no tiene acceso al mercado internacional de crédito, básicamente desde que estalló la crisis en 2018, hubiera ido a un default, no hubiera podido pagarla, ¿no? La Argentina estuvo brevemente en default, pero lo resolvió rápidamente con la reestructuración. No es un alivio solamente para estos meses, yo diría que es un alivio
para los próximos años. La Argentina solamente debe volver a servir intereses de deuda recién en 2023 y amortizaciones, hablamos de la deuda en dólares bajo legislación extranjera, mucho más adelante. Entonces, eso es un alivio financiero importantísimo al gobierno y es un logro. Dicho esto, diría que el gobierno no lo capitalizó bien. El gobierno esperaba que el arreglo con la deuda calmara las tensiones cambiarias y la verdad que no fue el caso y desde que se llegó a un arreglo con los acreedores ha tenido que aplicar muchas más restricciones en el acceso al mercado de cambios, incluso forzar una reestructuración compulsiva, yo diría, del sector privado endeudado en dólares en el extranjero. Este canje que hizo el gobierno argentino fue por 110.000 millones de dólares. Para muchas personas, como ustedes lo decían, fue un punto acertado por parte del gobierno del presidente Fernández. Pero usted lo dice, Ignacio, Argentina sigue sin levantar cabeza a nivel económico y siguen sin hacerse o diseñarse políticas que atraigan tal vez más inversión extranjera. Vemos algunas empresas han dejado el país a lo largo de este año y el país volvió a caer en posiciones del ranking de competitividad global. Está en el puesto 36 de 41 naciones evaluadas. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Por qué no logran dar una percepción un poco más segura para el inversionista? Yo creo que pasan varias cosas. Los problemas de Argentina no arrancaron con este gobierno ni que el anterior, sino que si uno mira los últimos 10 años, la Argentina prácticamente no ha crecido y la verdad que la pandemia agravó todos estos problemas, a diferencia de otros países de la región que tenían la posibilidad de hacer una política anticíclica, financiada por endeudamiento o financiada por colchones de ahorro que habían tenido en otros años. La Argentina no tenía nada de eso, ¿no? O sea, entre la crisis en la que se encontraba Argentina desde 2018 y yo agregaría la situación de la pandemia y la cuarentena extendida, eso lleva a que la Argentina sea la segunda economía en caer tan fuerte dentro de América Latina. La primera es Perú, si la memoria no me falla, ¿no? Ahora bien, dicho esto, me parece que el problema de la inversión extranjera directa tiene que ver con cambios de reglas, ¿no? Y con cierta inseguridad y también con los controles cambiarios. Entonces, una economía que se contrae, hay cierta percepción de un clima adverso hacia los negocios, eso difícilmente fomenta la inversión extranjera directa. Claro, hay que hacer esa aclaración que estaba haciendo Ignacio. Esto no es una situación de dificultades económicas para este gobierno. Argentina ya viene desde hace una década presentando muchos problemas. Incluso la administración del presidente Fernández asumió en medio de una profunda crisis con un país que ya llevaba 2 años de recesión económica. Y uno de los indicadores que preocupa a nivel internacional, Sheila, es el aumento de la pobreza que ha tenido Argentina a lo largo de este año, independiente de la pandemia, que esto reforzó pues todos los indicadores en todos los países, por lo menos los indicadores de aspectos negativos como la pobreza, por ejemplo. Este país, ¿cómo le puede hacer frente a esta situación? ¿Cómo se percibe allá en Argentina este aumento de la pobreza, estos casos de personas que han sido desalojadas de sus viviendas, han tenido que invadir predios en los suburbios de Buenos Aires y que sigue aumentando el hambre también? Mira, te diría que en materia de opinión pública, una cosa es el problema de la pobreza que despierta fuerte empatía y otro es el problema de las tomas de tierras que me da la impresión, o la usurpación, que me da la impresión que, o por lo menos a nuestras mediciones, claramente tienen un fuerte rechazo de la sociedad. Entonces, si bien son de alguna manera dos caras del mismo problema, no son procesados yo diría con la misma vara o con la misma empatía y con la misma voluntad de solución, sí. ¿No? Yo tengo la impresión de que Argentina todavía maneja una imagen de la pobreza relativamente vieja, ¿no? Digamos, la idea del 2001, con los saqueos, aparecía esa idea ahí estaba muy presente la idea del hambre como uno de los principales problemas aglutinadores de eso, que es la pobreza y el hecho maldito del saqueo, o la pobreza y el hambre. Yo creo que hoy ese hecho maldito viene en la forma de la usurpación de tierras, en esta forma de amenaza a la propiedad privada,
que es una de las formas en que también obviamente se manifiesta la pobreza, pero que ahí yo te diría los niveles de aceptación social empiezan a cambiar. El otro elemento preocupante, muy preocupante, sobre todo pensado en el largo plazo, tiene que ver con los niveles de pobreza que hay en el segmento de edad más bajo, ¿no? En los más jóvenes, donde los niveles de pobreza prácticamente alcanzan el 60%, es decir, 6 de cada 10 chicos argentinos están por debajo de la línea de pobreza. Por supuesto que una de las cosas que hay que decir para tener claro esto es la pobreza medida como a través de el ingreso y no a través de otros indicadores. Con lo cual, digo, la contracción de la economía, la fluctuación la inflación, de alguna manera, la fluctuación de precios y la inflación, de alguna manera vuelven muy elástico el concepto también de pobreza. De todos modos, es un tema absolutamente preocupante, donde la crisis habitacional es una de las caras, pero no la única, ¿no? Para ir cerrando este tema, este primer punto de la agenda, Ignacio, ¿cuáles son sus perspectivas, su proyección para el 2021 en materia económica para su país, para Argentina? Bueno, yo soy politólogo, ¿no? O sea que no hago cálculos de cuánto va a crecer el PBI ni cuánto va a ser la No, inflación. independiente de eso, pero diría que me ¿cómo parece puede ser que, la proyección? sí, creo que todo está muy atado a una cuestión que es básicamente, o dos si quieren. La vacuna, ¿sí? El hecho que la Argentina puede evitar una segunda ola y que puede evitar tener que aplicar medidas de aislamiento social preventivo obligatorio, cuarentenas, que tienen un impacto muy severo sobre la actividad económica y también un impacto muy severo sobre las cuentas fiscales. Y la otra es que el gobierno, ¿cuál es el margen del gobierno para evitar un salto discreto del tipo de cambio? Una devaluación, básicamente, ¿no? Creo que ese es el principal problema y la principal prioridad del gobierno por motivaciones económicas y por motivaciones políticas. La economía va a rebotar sencillamente por el hecho de que si comparamos los meses de medidas más duras en cuanto a aislamiento, a restricciones, a la circulación, que fueron sobre todo el segundo trimestre de este año, Sí. en el próximo trimestre va a haber un rebote lógico, ¿no? Los negocios que estaban cerrados y que hayan sobrevivido, que no hayan quebrado, van a abrir, van a tener mucho más actividad. O sea que básicamente por eso se espera un rebote. También hay factores externos favorables. Uno de ellos es que Brasil, que es nuestro principal socio comercial, se está recuperando más rápido de lo que se preveía. También hay precios altos de las materias primas. Eso le va a jugar a favor al gobierno. Pero después está el tema cambiario, ¿no? Mantener el tipo de cambio deslizándose muy gradualmente tiene costos. Y el costo de eso es básicamente cerrar el acceso al mercado de cambios, pisar importaciones, y eso tiene un efecto colateral sobre los niveles de actividad, ¿no? O sea, hay materiales que no se consiguen porque no entran, básicamente, o porque no tienen precio, ¿no? Exportadores que por ahí demoran exportaciones para no liquidarlas al tipo de cambio oficial, por un tema de que hay un tipo de cambio paralelo que es mucho más alto, ¿no? Claro. Entonces esas cuestiones se le pueden volver en contra al gobierno. Pasamos al segundo tema de la agenda que tenemos previsto para este especial, Sheila, y es la interrupción del embarazo. Un tema que está, digamos, sobre la mesa, está siendo debatido en este momento en diferentes sectores del Senado argentino. Se espera una votación el 29 de diciembre y este es un tema que en cuanto a opinión pública divide aguas en todos los sectores de la sociedad argentina. Lo hemos visto desde el año 2018 cuando hubo una primera votación. Ahora el proyecto viene por parte del gobierno, impulsado por el propio presidente. ¿Cómo ve usted ahí la sociedad argentina haciéndole frente a esta polémica y a esta posible legalización? Mira, claramente, como vos decís, es un tema que divide en un miti-miti, te diría, prácticamente la sociedad argentina en un todo. También es cierto que no hemos estado viendo en el último tiempo los niveles de conmoción social por la discusión del tema, ¿no? Digamos, yo creo que el 2018 la discusión que hubo de alguna manera
fue una especie de antesala para esta discusión 2020. En el caso del gobierno, es cierto, el gobierno elevó el proyecto, formó parte de sus promesas de campaña o de sus propuestas electorales, así que en ese sentido la discusión, el debate por el aborto es algo que de no haberlo presentado hubiese tenido un costo para el gobierno en un año que ya era de por sí complicado por lo económico y por lo sanitario, ¿no? Por la pandemia. Con lo cual, me parece que hay algo acá de jugada, yo diría, exigida por la propia base electoral del gobierno, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, bueno, el proyecto ya tiene media sanción. Por lo pronto lo que se sabe hoy frente al Senado es que las posturas están también divididas en un todo. Hoy se está hablando de unos 35, 33 con 3 indecisos por ahí. Entonces me da la impresión de que todavía representa un misterio con final abierto. Y también lo que estamos viendo es que en términos de narrativas y relatos por parte de la opinión pública, bueno, no se está viendo esa movilización tan fuerte que se vio en el 18, ¿no? Ignacio, ¿cómo están entonces las cargas allí en el interior del Senado de cara a esta votación que va a haber el 29? Usted, como ya lo decía, es politólogo, entiende un poco más cómo están las cargas armadas, si puede haber coaliciones, si puede haber de pronto partes de la oposición argentina que de pronto avalen esto. ¿Cómo ve usted el panorama allí? Bueno, cuando se trata de esta clase de temas, en general, los legisladores tienen libertad de conciencia, ¿no? Entonces, este es un tema que divide a las coaliciones, tanto a la coalición de gobierno como a la principal coalición opositora. Para darle una idea, el jefe del bloque de senadores, no es el jefe del bloque, pero el principal, una de las principales espadas del oficialismo, el senador José Mayans de Formosa, es un opositor férreo a la legalización del aborto, ¿sí? Y usted va a tener también legisladores, senadores opositores, como por ejemplo algunos de mi distrito, la ciudad de Buenos Aires, que votan a favor y que son de la oposición al gobierno. O sea, que es un tema que cruza. Entonces, obviamente hay cálculo político, hay convicciones, hay muchos senadores que tienen un tercio, que tienen su banca en juego el año que viene, tal vez especulen con eso. Puede haber senadores opositores que no quieran que este proyecto salga con este gobierno. Yo creo que una cosa que es diferente a lo de 2018 y que puede ser un factor clave es el compromiso del liderazgo, ¿no? En el 2018 el presidente Macri habilitó el debate, ¿sí? Y no tenía su partido, no tenía su coalición, no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras, y dejó hacer. Básicamente no ejerció ese liderazgo para convencer a los oficialistas díscolos de ese momento, para que no fueran al recinto o alguna cosa así. Y eso definió un poquito la votación, ¿no? Ahora, en este caso, el presidente sí está comprometido y supuestamente la vicepresidenta, que cuando esto se votó en el Senado en 2018 votó a favor, a pesar de que durante 12 años cuando era presidente y tenía mayoría no movió un dedo para que se aprobara, en ese momento votó a favor. Si ella se manifiesta a favor, y yo tengo la impresión de que ella está a favor también de que salga esta ley, yo creo que esa ley sale. Sí. Ignacio, ¿cómo ve usted en caso de que esta ley sea aprobada y que Argentina entre a ese selecto club de 58 países que en este momento son los que tienen legalizadas las prácticas de interrupción del embarazo? ¿Qué significa en materia política, en materia de leyes y de derechos para Argentina aprobar esta ley? Bueno, ahí depende del cristal con que se mire, ¿no? Para mucha gente, lo que aquí llamamos los celestes, esto representa un retroceso, es un avance sobre el derecho a la vida, ¿no? Eso es lo que entiende la Iglesia, lo que entiende el Papa, que obviamente no debe estar muy feliz con esto. Pero para otra parte de la población, y particularmente para gente liberal, para gente del movimiento feminista, esto es un avance en materia de defensa de derechos. La verdad que dentro de América Latina son muy pocos los países que tienen legalizada la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, la Argentina pasaría a ser miembro de un club aún más selecto, ¿no? Así que
es vivido de distintas maneras, y es un tema que, como decía Gila, divide a la sociedad, ¿no? Sí. Donde hay una mitad a favor, una mitad en contra. Entonces, una mitad lo percibe como que avanza, para usar una palabra, una expresión propia de su santidad Juan Pablo II, que es el avance de la cultura de la muerte. Para otra es el avance de un derecho de las mujeres que ha sido postergado durante demasiado tiempo. Sí. Sheila, y para usted, desde el punto de vista político, para el presidente Fernández, que es quien está impulsando este proyecto de ley allá en Argentina, que tiene muchas diferencias con el que presentaron en el 2018. Este tiene unas condiciones como, por ejemplo, la gratuidad del procedimiento para las mujeres y garantizarles ciertas condiciones médicas sin importar la clase social a la que pertenezca o la provincia donde se encuentre. Sin duda alguna, que esto salga aprobado sería un gran acierto para el mandatario, teniendo como antesala este difícil año 2020, primer año de gobierno de Fernández, que le ha costado mucho y son más los deberes pendientes que tiene que los aciertos que ha tenido según las evaluaciones hechas. Sin lugar a dudas. Nosotros elaboramos un relevamiento en el que consultamos sobre el impacto sobre la figura del presidente y sobre la adhesión al Frente de Todos en la población argentina, y realmente tendría, de no haberlo impulsado y de no movilizar a sus diputados, bueno, eso ya está, y a sus senadores, creo que habría una especie de castigo por parte de sus electores. Nosotros estimábamos alrededor de 4 puntos de un enojo fuerte, rayano en la pérdida de adhesión. Así que sí, efectivamente representa un importante riesgo. También la otra cosa que es cierto es que por parte de los sectores más comprometidos con el nuevo derecho hay un reclamo que no tiene que ver solo con la conquista de este nuevo derecho, sino también con la demanda al poder político de movilización de sus legisladores y sus diputados, un poco en la línea de lo que te planteaba Ignacio. De ese modo, digo, figuras como Mayans, que te planteabas, un senador oficialista, representan de alguna manera un dilema para el oficialismo, ¿no? Sin lugar a dudas. También es cierto que la libertad de conciencia es algo que en estos temas suele jugarse y suele operar con fuerza, ¿no? La otra cosa que también es importante es que uno de las leyes con las que viene de alguna manera tratados o acompañados este proyecto tiene que ver con el acompañamiento de lo que se llamó el proyecto de los 1000 días, que es el acompañamiento de las madres que deciden proseguir con un embarazo aún en condiciones de dificultades económicas o de fuertes dificultades para afrontarlo, bueno, de un acompañamiento fuerte durante los primeros 3 años de vida del hijo, ¿no? Pues este es un capítulo de esta agenda que tendrá un desenlace el 29 de diciembre, cuando el Senado argentino vote y decida darle luz verde o no a este proyecto propuesto por el presidente Alberto Fernández. En Argentina el aborto está permitido con ciertas causales desde el año 1921 y es penalizado a todas las mujeres y a aquellas personas que las ayuden a practicarse un aborto de una manera clandestina o fuera de lo que estipula la ley. Entonces lo que permitiría pues es legalizar otros escenarios posibles y, como lo explicaba nuestra invitada, con un acompañamiento a las madres, y también algo que llama la atención es la gratuidad del procedimiento. En paso al tercer tema de nuestra agenda, no podemos dejar de hablar del tema del medio ambiente, que es un tema que nos concierne a todos, dadas las condiciones que se están presentando en nuestro planeta con los hechos recientes, y son los incendios forestales que han afectado a Argentina en los últimos meses a lo largo del 2020. Las provincias de Jujuy, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca, entre otras, mantienen en este momento, justo cuando están pensando el verano allí en Argentina, en el hemisferio sur, tienen focos activos, y esto ha dejado en evidencia las complicadas políticas ambientales que hay en este país, en algunas provincias, en algunas ciudades, y deja sobre la mesa precisamente el cuidado ambiental allí en este país suramericano. Ignacio, sus impresiones sobre
sobre el manejo que le dan en Argentina a este tema ambiental. Lo veíamos también en el invierno, esos incendios en las sierras de Córdoba. ¿Cómo ve usted la situación allí? Bueno, me parece que hay un tema climático importante, que es la Niña, y que es un problema que escapa al gobierno, ¿no? Y que determina que haya años muy secos y otros años con más volumen de lluvias. Este sería uno de esos años más bien secos, y digo, desde ya que hubo muchos focos de incendio que fueron con origen intencional, pero digo, yo no lo desligaría de algo que escapa al gobierno, ¿no? Digo, el gobierno no decide cuándo, cuándo hay niña o cuándo hay niño, digo, simplemente toca y ya. Y creo que eso es un problema, lo cual nos da una pauta de algo. El tema medioambiental es prioritario, pero su manejo excede a un solo país. No es algo que, digamos, los problemas medioambientales no reconocen fronteras o pasaportes, ¿sí? Ocurren y demandan, digamos, no digo que lo de los incendios demande coordinación con otros países, pero prevenir el cambio climático sí demanda de la cooperación a nivel internacional. Eso es un hecho. Claro, pero tener planes de prevención y sobre todo con fenómenos como usted menciona, la niña, que son fenómenos que en otros países han tenido previsiones, sabiendo que van a ser las condiciones de baja humedad, de altas temperaturas, como está sucediendo en Argentina. Muchos países se han preparado precisamente con políticas para hacerle frente a esa situación. A eso me refiero. Sheila, ¿cómo ve usted entonces al gobierno argentino? Mira, te diría dos o tres cosas. De hecho, derivado de estos incendios, hace poco salió la ley de fuego, ¿no? Digamos que tiene que ver con una hipótesis respecto de la intencionalidad y la especulación sobre la compra y venta de tierras, ¿no? Digamos, la ley de alguna manera lo que hace es prohibir la comercialización de tierras que han sido o que han atravesado un incendio, uno de estos fenómenos, y me parece que de alguna manera eso previene de las especulaciones que también existen ante estos temas. Esto por un lado. Por otro lado, los temas ecológicos, la agenda ecológica, la agenda medioambiental, por supuesto, es absolutamente central. Es parte de una agenda nueva, es una agenda que en materia de opinión pública en Argentina es empujada por los sectores más formados y por los sectores jóvenes, pero te diría que no ocupa la centralidad de la imaginación política ni de la imaginación ciudadana, ¿no? En ese sentido, me da la impresión que la vigencia que tiene la agenda medioambiental en los países europeos no es la que tienen los países latinoamericanos o países como el nuestro, donde realmente los temas ecológicos siguen estando, los temas medioambientales siguen estando a la cola, ¿no? O por lo menos en un lugar Sí, la diferencia es secundario abismal entre respecto una de política otros temas. ambiental entre los países latinoamericanos y los países europeos, donde nos llevan mucha ventaja en muchas políticas medioambientales. A América Latina todavía le queda mucho por hacer, y estos incendios y muchos de ellos que han podido ser prevenidos dejan en evidencia precisamente las malas prácticas y la falta de políticas para hacer frente a este tipo de situaciones. Me quedan pocos minutos para terminar el programa y quiero hablar de la muerte de Diego Maradona, que es nuestro último punto de la agenda. Pues no hace falta explicarlo, no hace falta decir quién es, un futbolista argentino, y su muerte pues también genera todo tipo de comentarios allá en Argentina, y solamente los argentinos pueden entender la magnitud de la muerte de Diego Maradona. Ignacio, sus opiniones sobre la muerte de Maradona para el fútbol argentino. ¿Se cierra un capítulo de historia de oro del fútbol de ese país suramericano? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo diría que sí, se cierra claramente una etapa, por más que Maradona estaba retirado desde el año 2000, 2001, si la memoria no me falla, y la última vez que participó de una Copa Mundial fue en el 94 como jugador y el 2010 como técnico. Evidentemente a cualquiera que le guste el fútbol, no solamente a los argentinos, yo diría que el luto es compartido también con los napolitanos. Esto es como un hecho triste, previsible yo creo que por cierto estilo de vida, pero triste. Y en ese sentido sí, se cierra un capítulo para el fútbol argentino, ¿no?
Sheila, su opinión, ¿por qué vimos estas imágenes de este funeral multitudinario en la Casa Rosada, las calles del centro de Buenos Aires completamente colapsadas, llenas de personas? ¿Por qué genera tantas pasiones en Argentina? Diego Maradona, pese a haber sido muy polémico, y no vamos a discutir sus capacidades deportivas porque sabemos que era un excelente jugador, pero no dejó de ser polémico. Es cierto, pero justamente que yo creo que su propio carácter polémico es parte de las distintas capas de sentido que hay sobre la figura de Diego Armando Maradona, que sin lugar a dudas hay capas que tienen que ver con lo futbolístico, con la idea de héroe. Vos pensás que Maradona es exponente de una clase social, de la clase social más baja, y llegó a ser amado y admirado por todo el mundo, con lo cual su singularidad, el tipo de vínculo que estableció con la sociedad en general, es algo que ha marcado a los argentinos a fuego. Con lo cual, lo que te diría es que no hay acá únicamente una cuestión vinculada a lo deportiva, ¿no? Digamos, yo creo que Maradona, como figura argentina, también es exponente de una época que también está cerrando su puerta, ¿no? Y me parece que tiene que ver con el ascenso social, la posibilidad de tener esa estrella, y me parece también que es exponente de una época donde la sociedad argentina era mucho más homogénea, en el sentido Claro. de que los argentinos todos en conjunto compartíamos, te diría, más fuertemente una cultura, y no estas culturas de nicho o segmentadas que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, me parece que su pérdida no es solo una pérdida para el mundo deportivo, sino para el mundo cultural, yo te diría, para el ADN argentino en su conjunto. Rápidamente para los dos, porque me quedan pocos segundos. Argentina es un país de ídolos, lo hemos visto a lo largo de la historia de este país suramericano. Ahora entonces, ¿qué sigue para ustedes? Sheila, rápidamente. Bueno, mira, acá en nuestro país se discute mucho si Maradona o Messi. Lo que yo te diría es, Messi es claramente un ídolo deportivo, pero lo que no tiene es discursividad, ¿no? Digamos, lo que tenía Maradona era justamente esa capacidad de palabra, de haber dejado un montón de frases que hoy forman parte de nuestra cultura, con frases tan magníficas como la pelota no se mancha, y tantas Que otras, se ¿no? relacionó con presidentes, con jefes de Estado, con mandatarios de diferentes países y habló de política muchas veces. Ignacio, rápidamente su opinión. Bueno, sí, nos quedan pocos ídolos y me parece que tiene que ver con algo de lo que mencionaba Sheila, eso de esa sociedad más homogénea, con una movilidad social ascendente, y que me parece que existe todavía en el imaginario, tal vez de gente de mi generación o más grande, pero que lentamente se está yendo. Digo, en los hechos, esa sociedad de movilidad ascendente yo creo que se terminó hace un tiempo. Y bueno, veremos que nos quedan algunos ídolos todavía. Digo, está Charly García todavía ahí dando vueltas. Claro, Así que veremos. Fue Bueno, la pues nueva generación de a ídolos. Sheila y a Ignacio, muchas gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes muchas gracias por la sintonía, y gracias, y sigan con la programación de France 24.